Y acá nos hace una propuesta, ¿sí? De un ateo cristiano. ¿Existe eso? ¿Un ateo cristiano? ¿O un cristiano ateo? ¿Alguien que se diga ser cristiano pero en realidad sea ateo? ¿Qué quiere decir esto? Es el que trata mal a su prójimo, el que aprovecha a su prójimo para el propio beneficio, ¿sí? ¿Qué dice un rabino? No haga volver a su prójimo pobre con una palabra de aliento de Dios. Es decir, cuando viene un prójimo pobre, yo no solo tengo que dar una palabra de aliento de Dios, tengo que darle qué comer, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué solemos decir cuando alguien nos cuenta sus necesidades, sus problemas? Bueno, que Dios te bendiga, que conceda las peticiones de tu corazón. Vamos a estar orando por vos, que Dios te provea un trabajo. Pero debemos hacer algo. A esto se refería lo que estábamos diciendo recién con las obras de justicia, que en el culto es necesario tener, que sea, para que el culto sea significativo, leíamos, se necesita la justicia en la vida cotidiana. ¿Y qué sería la justicia? Trato al necesitado como si yo fuera la única persona para él, como si nadie más en el mundo pudiera ayudarlo. Muchas veces pensamos, bueno, alguien nos va a ayudar, pero con ese criterio todos piensan que alguien lo va a ayudar y al final nadie lo ayuda. Yo tengo que tomar la responsabilidad con mi prójimo de esta forma, atender la necesidad como representante del mundo. Es decir, no esperar que otro haga ese trabajo, sino hacerlo yo. ¿En dónde? No en los lugares sagrados, sino en la puerta de la ciudad. ¿Qué pasaba con la puerta de la ciudad? Era el segundo lugar más importante, donde se hacían los juicios, donde se hacían las transacciones comerciales. Entonces, no, lo que decía, no solamente donde Dios te vea, sino donde estás cotidianamente, en tu lugar de trabajo, en donde ejerces tu profesión, allí, en donde estés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prójimo necesita y yo debo hacerlo no solamente porque estoy en la iglesia o porque me ven. ¿Cuál es el mensaje? No solo mirar hacia arriba, sino también hacia abajo, hacia los lados, poder ver la necesidad de los demás. No todo el tiempo, Señor esto, Señor lo otro, sino, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Sí? Ese es el mensaje que les quería dar. Después tenemos el versículo 5, ¿sí? Que nos dice esta palabrita ajenjo. Es una planta del género Artemisa de un gusto muy amargo, ¿sí? La tenemos como ejemplo en Deuteronomio 29:18, también en Proverbios 5:4, ¿sí? Tan grande era la corrupción moral de Israel que la justicia se convirtió en la más amarga injusticia. Ahí tienen que completar ahí, amarga, ¿sí? En la más amarga injusticia por las actitudes que ellos tenían. Vamos a leerlo, el 5:7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la injusticia echáis por tierra. Esta era la actitud que tomaba el pueblo de Israel y por eso el juicio de Dios contra ellos. ¿Qué nos dice también el 5:10? Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Sí? Aquellos que le traían palabra recta los abominaron. En las ciudades del cercano oriente, la puerta era el lugar de reuniones públicas, de negocios, para administrar justicia, para oír y relatar historias. Tenemos el ejemplo de Génesis 19:1, Josué 8:29, y la zona de la puerta principal de Samaria era muy grande, ¿sí? ¿Dónde tenemos esto? ¿Dónde, o cómo lo podemos saber? Por Primera de Reyes 22:10, Segunda de Reyes 7:1 y Segunda de Crónicas 18:9. Era un lugar muy, muy importante. Y es ahí donde ellos rechazaban la palabra de Dios. Aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Sí? Había jueces honestos, verdaderos testigos, que trataron de ponerse firme y defender al pobre y menesteroso, que fueron atacados por el liderazgo del status quo. ¿Dónde tenemos la referencia?
Isaías 59, 14 y 15. Es decir, cuando querían ejercer justicia, los atacaban, se levantaban contra ellos para que no se ejerciera esa justicia. Vamos a leer este pasaje, ¿sí? Porque es importante que lo tengamos. Si estuviéramos juntos, cada uno leería uno, pero bueno, nos tenemos que arreglar por ahora de esta manera, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. 59, 14 y 15. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, la justicia, lo que Dios quería hacer. Pereció el derecho. A esto se refiere. Terrible la actitud, ¿sí? Y es esto lo que realmente desagrada a Dios. Es otra alusión a la sección de bendición y maldición de Deuteronomio 27 y 28. Otra vez vuelve a aludir a eso. La puerta era el lugar de justicia. Nosotros tenemos los pasajes de Deuteronomio 25, 1, 3 y de Ruth 4, 1 al 12, que ese lo tenemos más sabido, donde ella consigue, vos en realidad consigue poder tener ese permiso para redimirlas, para casarse con ella. Ahí es donde los ancianos de la comunidad se sentaban, ¿sí? Y tomaban estas decisiones como jueces. Tenemos todas las referencias en Deuteronomio. Deuteronomio 19, 12, 21, 3, 8, 19, 21, ya lo dije, 3, 8, 22, 15 y 25, 7 al 8. Y Amós, cuando habla estas cosas, se dirige a estos ancianos, ¿sí? Y estos ancianos deberían tener que dar un buen juicio a aquellos que lo requerían. ¿Por qué es necesario anunciar la voluntad de Dios? Primero, para el cambio en el mundo. Y segundo, para que el mundo no me pueda cambiar a mí. Entonces estas personas se paraban en la puerta con una actitud como dice allí, al represor, los reprendían y hablaban lo recto, reprendían la maldad, hablaban lo recto. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Por qué tenemos que anunciar la voluntad de Dios? Para que el mundo cambie y para que el mundo no me pueda cambiar a mí. Porque si la maldad avanza y avanza y avanza, llega un momento que me termina contaminando. Pero nosotros somos puestos como luz en esta tierra para frenar la maldad, ¿sí? Para que no haya corrupción, porque la corrupción es la podredumbre. Y la sal impide la corrupción. Pero como hablamos otro día con una pastora, una vez que esa carne ya está podrida, por más que le ponga sal, no le va a quitar la corrupción. Así que nosotros tenemos que cuidar las personas, los niños, los jóvenes, los que están creciendo, de que el mundo no los corrompa. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Amós 5:11, también allí en la palabra del Señor. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Podemos pensar que quizás son tributos obligatorios e impuestos ordenados por los caudillos, ¿sí? Por los gobernantes. Esta carga también podría referirse a los intereses cobrados por dinero o alimentos prestados. Intereses que no deberían cobrar, ¿sí? Cargas que no se debían poner digamos, a los elementos básicos, pero hacían como trampas, ¿no? No, pero si vos tenés una gota de aceite, no necesitas aceite, porque tenés una gota, ¿no? Hacían como las letras chicas, entonces te tengo que cobrar interés, porque vos tenés. Es decir, cuestiones ilógicas para nosotros, pero daban vuelta las cosas para terminar haciendo usura, cobrando intereses por cuestiones que no debían hacer, porque ellos a sus hermanos judíos no debían cobrar intereses, sí a los otros, a los gentiles, a los otros pueblos, sí, pero no a sus propios hermanos.
por lo menos no en las cosas que eran necesidades básicas. Pero ¿qué hacían ellos? Decían como que no es una necesidad básica porque vos ya lo tenés y de esta manera se aprovechaban de la necesidad de ellos, ¿sí? Después nos habla en el versículo 5:12 del cohecho. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacés perder su causa a los pobres. Así que vemos nosotros que claramente había corrupción. Podía referirse a dinero pagado como soborno para evitar el castigo por un crimen. Tenemos el ejemplo en 1 Samuel 12:3, Proverbios 6:35. La ley prohibía que se pagara un rescate tal por la vida de un asesino. Esto está en Números 35:31. Es decir, vos no podías pagar una multa por matar a alguien. No había retribución. Entonces, ante un crimen así, el único castigo era la muerte. Pero podemos pensar que lo usaban como un soborno para evitar ese castigo. Esto equivale a despojar, después cuando habla de despojar a un pobre de la justicia que le corresponde, porque no puede pagar. Éxodo 23:6, Deuteronomio 16:19. Es decir, que la justicia era para el que podía pagarla, como un soborno, como una manera de arreglar la cosa. Pero el pobre era despojado de esa justicia porque no podía pagar, ¿sí? ¿Qué nos dice el versículo 14? Vamos a ver lo que nos dice allí la palabra del Señor. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Es decir, ustedes dicen que Jehová Dios está con ustedes, pero si realmente quieren que esté con ustedes, busquen lo bueno y no lo malo. Así que Amós exhortó a los israelitas para que fueran tan diligentes en buscar lo bueno como lo habían sido para buscar lo malo. Es decir, claramente ellos vivieron una vida de pecado. Entonces le dijo, bueno, de la misma manera que vos buscás de hacer todas tus cosas, no, buscás hacer lo bueno. Y les recordó que no podían buscar lo bueno sin antes apartarse de lo malo, como tenemos la referencia en Isaías 1, 16 y 17. ¿Qué dice San Agustín? El mal es la escasez del bien y la tiniebla es la carencia de luz. Hay que resistir al mal para que el mal no pueda progresar. Entonces, no tenemos otra forma, ¿sí? El mal es la escasez del bien. A medida que hay bien, el mal tiene que retroceder. Y las tinieblas es carencia de luz. En la medida que hay